Muy buenas tardes, hermanas. Dios les continúe bendiciendo en esta hora. Damos la bienvenida a cada persona que hoy se ha conectado con nosotros en este tiempo. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno, porque para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Y hoy, una vez más con ustedes en este tiempo de predicar la palabra del Señor, de crecer en la palabra del Señor, de, como dice esa palabra, que nos ayuda, nos exhorta, nos levanta, nos anima, nos habla. Entonces, qué bueno que nos dispongamos cada día para poder ser edificados con esa palabra y poder ser levantados y poder ser animados a lo que Dios tiene y al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros y a lo que tiene por delante de nosotros, porque recuerde que nuestra vida cristiana es una carrera. Y cada día Dios tiene algo especial y nosotros vamos hacia la meta, vamos a alcanzar todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Iniciamos un nuevo año, 2021, y hoy estamos aquí con nuestra invitada especial de hoy, con María del Carmen. Amén. María del Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, pastora. Buenas tardes, hermana. Un gusto hoy saludarlas en este nuevo año y amén. Que mi Dios me las bendiga mucho. Amén. Bueno, y a todos los que se conectan, porque sí. Siempre nos escuchan bastante personas, de pronto no solamente mujeres, de pronto algunos caballeros, algunos jóvenes, al que nos esté hoy escuchando o se esté conectando con nosotros en este programa. Igual que bueno cuando usted escucha y dice, este programa me edificó, esta palabra me edificó, y la comparte con otros, ¿cierto? Sí. Y bueno, qué rico que pueda compartir siempre de lo que Dios le da. Y estamos, como le decía María del Carmen hoy, como en este tiempo, iniciando este nuevo año, sí. Siempre hablamos de nuevas expectativas, siempre sí. Queremos hacer nuevas cosas, claro. Siempre tenemos como ese anhelo de que haya algo diferente para el nuevo año, sí. Pero bueno, estamos en esta batalla y en estos tiempos difíciles de que si estamos, no estamos, que el confinamiento, que estas cosas, pero creemos en el Señor, que bueno, Dios nos sacará de todo esto y que Dios nos ayudará. Así es de que usted allí en casa tranquilícese, tenga calma, ¿cierto? Tenga fe, amén. Amén. Y tenga paz en el Señor y tengamos paciencia, porque algo de lo que nosotros en este tiempo como que nos ha sido probado un poco es como la paciencia, ¿no? Nos desesperamos, nos impacientamos, pero bueno, hay que estar de rodillas y orar mucho al Señor. Bueno, María del Carmen, hoy pues vamos a compartir una palabra bien hermosa que Dios ha puesto en su corazón, pero antes de eso vamos a orar. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios, que nos guías, que nos enseñas, que nos diriges, Señor. Y Padre, hoy colocamos delante de ti a tu pueblo, tus hijos, aquellas personas que hoy están conectadas con nosotros o que se van a venir conectando, Señora, a este tiempo de tu palabra. Bendecimos cada familia, cada hogar allí presente. Te pedimos que seas tú hablándonos a través de esta palabra, a través de estos medios, Señor, que estás utilizando para poder expandir esta tu palabra. Y por eso te damos muchas gracias, Señor, por ayudarnos, por guiarnos, por enseñarnos, por dirigirnos, Padre. Y gracias por la vida de María del Carmen, Señor, que la has traído hoy con esta tu palabra. Y gracias, Señor, por ayudarnos a poder comprenderla, entenderla, pero también a ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, María del Carmen, hoy iniciamos este tiempo una vez más y pues bueno, queremos escuchar cuál es el tema para hoy. Permaneciendo firmes en la fe. Permaneciendo firmes en la fe, ¿saben? Bueno, ¿y por qué permaneciendo? ¿No? Porque hemos estado como, este año ha sido como la palabra que Dios nos ha dado fuerte para este 2021. De permanecer firmes. Entonces, como estamos empezando un nuevo año, entonces la meta de este nuevo año es permanecer firmes en la fe. Permanecer firmes en la fe, permanecer en Cristo, ha hablado nuestro pastor, permanecer dando frutos. Bueno, tantas cosas que podemos hablar del permanecer y de lo difícil que es, porque bueno, todo nos afecta,
y a veces nos es difícil permanecer. Es muy fácil empezar, Sí. y a veces empezar bien, ¿no? A veces, como voy a dar un ejemplo, como cuando uno pone un negocio, ¿no? Entonces como que empezamos y decimos, no, bueno, vamos a abrir este negocio y como que nos animamos y le abrimos con esa emoción. Y cuando nos damos cuenta, a los 3 meses, no, ese negocio se cerró porque porque no permaneció. No permanecimos. Sí, no permanecimos como en esa lucha. Y esa es la palabra, permaneciendo firmes en la fe. O sea que hoy vamos a ver cómo nosotros tenemos que aprender a permanecer firmes en la fe, porque es verdad que nuestra fe se debilita. Nuestra fe mengua. El enemigo viene a poner dardos, el enemigo viene a acecharnos con situaciones, viene a acecharnos con pensamientos para debilitar nuestra fe y para poner incredulidad y duda. Entonces aquí es donde vamos a ser probados y aquí es donde Dios nos va a hablar a través de esta palabra, cómo permanecer firmes en esa fe. Sí, señora. Bueno, amén. Entonces ahorita nos vamos a Colosenses 1 del 21 al 23. Colosenses 1 del 21 al 23. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Entonces aquí, pues nosotros desde que tenemos conocimiento, siempre hemos sido padres y madres, ¿no? Y hemos participado siempre en el crecimiento de nuestros hijos, ¿no? Desde que nosotras estamos embarazadas y nos damos cuenta que estamos embarazadas, hacemos todo lo posible para que nuestro bebé nazca sano, vamos a los controles médicos, ¿sí? Hacemos todas las recomendaciones de que el doctor nos da, nosotros las hacemos, ¿sí? Que no podemos tomar bebidas alcohólicas, que tenemos que tomar el ácido fólico, que tenemos que hacer tantas cosas, pastora. O sea, hay como un proceso, ¿no? Sí, para empezar a nosotros para que nuestro bebé nazca sano, nazca fortalecido, ¿no? Entonces ahí nosotros empezamos el embarazo y estamos pendientes de hacer todo lo que el médico nos mandó hacer, ¿sí? Para que el niño se desarrolle bien en el estómago, pero de todas maneras ahí no termina la cosa. Sí, nosotros seguimos pendientes de que crezca el niño. Ya cuando el niño sí, ya empezó nace, a caminar, que haga todo lo que él tiene que hacer, que tiene que gatear, que tiene que caminar. Sí, nos ponemos en esa tarea, nosotros sí. Nos preocupamos por el crecimiento de que nuestros niños nazcan, o sea, que nuestros niños crezcan como tienen que crecer, ayudarles a crecer bien. Ese mismo crecimiento que nosotros vemos en nuestros hijos, pues también quisiéramos ver, lo vemos no solamente no solamente se limita al crecimiento físico, ¿no? Natural, sí. Sí, sino que también nos preocupamos por lo emocional, por lo social, ¿sí? Que se comporte bien cuando va a un lado, por lo emocional, que si el niño está triste, que por qué llora, no, ya no tiene que llorar porque usted ya tiene 4 años, los niños que lloran son los bebés, usted ya es un niño grande, entonces uno está pendiente de todo lo emocional de ellos, ¿cierto? También en lo social, porque pues salimos a la calle y queremos que nuestros hijos socialicen bien con los otros niños. Y en lo educativo, porque nosotros queremos que nuestros hijos crezcan, vayan a la universidad, todo eso. Se preparen, sean profesionales. Entonces luego luego de que ellos crecen, ellos también se preocupan, ¿sí? Cuando ellos ya llegan a un estado, a una edad grande, entonces ellos se preocupan por su crecimiento,
porque ay, y yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y así, ¿sí? Entonces, Ya empiezan, ay, ya yo sí. estoy comiendo mucho, entonces ya quiero ser más Sí, delgado, entonces ya quiero hacer empezar ejercicio, ya quiero quiero hacer ejercicio, esto, este alimento porque sí me sirve. quiero ser saludable. Hoy en día se escucha mucho que los jóvenes Sí. quieren ser saludables, quieren comerse una alimentación balanceada, ¿sí? Sí, eso es verdad. Entonces eso mismo nos sucede a nosotros en nuestra vida cristiana. Nuestra Cuando vida nosotros llegamos queremos crecer saludable y debemos de tener para poder crecer nosotros saludables en nuestra vida cristiana, debemos tener una buena nutrición. Una buena alimentación. Sí. Pues la palabra de Dios dice que cuando nosotros llegamos al Evangelio, dice la palabra del Señor que llegamos como niños, ¿sí? Sí. O sea, nosotros, Como bebés. A lo que se refiere aquí, lo que estaba diciendo María del Carmen, de pronto yo pensaba, ¿no? Nosotros llegamos al Evangelio y llegamos el Evangelio dice que llegamos Como y niños. tenemos un nuevo nacimiento, ¿no? O sea, nacemos. Nacemos de nuevo. Y así como nacemos nosotros en nuestra vida espiritual, empezamos, como decía María del Carmen, a tener un crecimiento, ¿no? Entonces Sí. ya nacemos, entonces ya tenemos que, como decía ella, bueno, en ese crecimiento cómo nos alimentamos y como que Sí. esa es la parte que como que sigue, ¿no? Sí, debemos comer nuestros alimentos espirituales que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. O sea, tenemos que empezar a pensar como esos niños que son alimentados y que nacen. Que son bien alimentados. ¿Cierto? Y que empiezan uno a tener como la parte que yo le veía ahorita, o sea, esa parte que dice, como estar atentos a un buen crecimiento, ¿verdad? De ese niño. Entonces, es la misma manera como nosotros debemos de estar pendientes y atentos en nuestra vida espiritual, que haya un buen crecimiento, que haya un buen crecimiento sano, estar pendiente de cómo estamos creciendo, cómo se está levantando ese niño espiritual, porque Sí. somos niños Somos espirituales niños espirituales. hasta que llegamos a ser grandes y maduros. Nuestra meta es crecer para la gloria de Dios, ¿no? Nuestra meta es en el versículo y que nuestra meta es crecer. Sí. Y no solo eso es importante, también saber y hacer saber qué hacer nosotros para crecer. Sí, porque pues en la vida de los niños sabemos que hay que alimentarlos bien, que hay que darles desde que están en el vientre, sabemos todo el procedimiento. Pero nosotros, como cristianos que también somos bebés, ¿cómo debemos de alimentarnos? Sí, o para sea, tenemos que poder crecer? tenemos que saber, como decíamos ahorita, ¿no? Cómo permanecer en la fe. Entonces, como tenemos un nuevo nacimiento espiritual, como empezamos a ser como niños en la vida espiritual y empezamos a crecer en la vida espiritual, tenemos que empezar también a tener el conocimiento de cómo vamos a alimentar ese bebé espiritual, digámoslo así. ¿Cómo va a empezar a crecer ese bebé espiritual en nosotros? ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo se va a fundamentar? ¿Cómo se va a poner como fuerte? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo va a llegar a su madurez? Y si va a crecer o se va a enfermar en el camino. Sí, y eso nos habla Pablo en este pasaje, ¿no? En el versículo 23. Él nos habla de un deber que Dios quiere que nosotros, un deber que Dios quiere un deber que Dios quiere que nosotros llevemos, o sea, que hagamos. Aquí ¿sí? dice en el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, o sea, me gusta como dice, si en verdad permanecer fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, una de las cosas que Pablo está diciendo aquí es que debemos de permanecer en la esperanza de ese evangelio que hemos oído, ¿no? Que nosotros nos convertimos al evangelio porque alguien nos predicó, Sí. porque alguien nos habló, y eso hizo que entendiéramos que hay una necesidad de nacer de nuevo, de buscar de Dios, ¿no? Sí. Entonces, si permanecemos ahí en ese evangelio, ¿no? Escuchándolo, creciendo en ese evangelio, dice que tenemos que permanecer ahí, y ese es el evangelio que se predica, como el que estamos predicando ahorita, ¿no? Sí, ahí también nos dice que debemos permanecer firmes en la fe, que es nuestro deber. O sea, eso es un deber de nosotros como cristianos, Una responsabilidad. permanecer firmes en esa fe, ¿sí? Pablo también nos dice de qué manera lo podemos hacer. Él también nos dice cuáles son las formas
¿Cómo ¿En qué lo podemos veremos? permanecer en la fe? Es cuando permanecemos fundamentados en la fe. En otras palabras, pastora, ¿cómo, o sea, en otras palabras, cómo podemos estar firmes en esa fe? ¿Sí? O sea, él nos ayuda, o sea, nos enseña en este versículo en Colosenses del 21 al 23, nos enseña cómo podemos permanecer firmes y estar fundados para que podamos Porque crecer. además, mire, María del Carmen, que aquí dice que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas cosas, ¿no? Y ahora hemos sido reconciliados por Cristo. Y yo recuerdo que la palabra de Dios dice que la fe es por el oír. Es por el oír. Y el El oír de la palabra de Dios. Sí. Entonces, por eso aquí Pablo también está diciendo que si nosotros permanecemos firmes en ese evangelio, vamos a crecer. Como decía María del Carmen, vamos a que Pablo nos está enseñando cómo permanecer firmes, pues primero que todo, escuchando ese evangelio y escuchando esa palabra, dice, el cual se predica en toda la creación. Es la única forma, ¿no?, que nos ayuda, que podemos estar firmes. Sí, señora. Es el de, bueno, yo les traje pues dos puntos para entrar como en el contexto, ¿sí? Sí. Entonces, el primero es el deber de todo cristiano permanecer firmes en la fe. O sea, es el deber de todo, o sea, es mi tenemos responsabilidad. que entender que es nuestro deber permanecer firmes en esa fe. ¿Qué quiere decir Pablo con que debemos permanecer firmes en esta fe? ¿A qué se refiere? Ya usted le dio la explicación. Por fe debemos entender que la fe que mora en nuestro corazón, o sea, nosotros tenemos una fe innata, ¿no?, que mora en nosotros. Muchas veces la fe de nosotros no es radicada en el evangelio, pero desde que uno es pequeño, desde que uno crece, uno tiene esa fe y dice, ay, sí, porque mi mamá me va a comprar, porque yo tengo esa fe en mi corazón. Hay como una manera de creer, ¿no? O sea, Sí. como que, así como decía María del Carmen, el niño le dice, papá le dice al niño, yo le voy a regalar ese avión, y el niño dice, mi papá me va a regalar ese avión. Sí. O sea, nosotros, como decía María del Carmen, esa fe que ha sido puesta en nosotros como seres humanos, esa fe nata que fue puesta por Dios en el momento que nacimos para creer, ¿no? Para creer. Sí, para creer. En lo bueno o en lo malo, porque muchas veces no siempre es en lo bueno, ¿no? Sí, la fe que Dios nos ha implantado también, porque también después de que nosotros ya conocemos del Señor, ya tenemos esta fe. Ahí ya viene la otra implantada. fe, exactamente. Sí, la fe que viene por el Espíritu Santo. Y la fe del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. ¿sí? Amén, sí. O sea, porque el Señor nos implanta la fe, pero el Espíritu Santo nos ayuda a caminar en ella, ¿no? A tener como claridad. Claridad en la fe. Y ahí es donde nuestra responsabilidad es, bueno, vamos a crecer, ¿cómo vamos a crecer en esa fe? Sí, bueno, hermanos, pues yo les digo que la fe salvadora es la que el Señor nos ha puesto a nosotros, es algo que Dios produce en nosotros. O sea, esa fe Dios la ha producido en nosotros desde que nacimos, ¿sí? Desde que nacimos, así sea por el regalo que nos van a dar, por la comida que nos van a dar, todo eso, tenemos esa fe, ¿no? Que hoy no nos acostamos sin comer y todas esas cosas que uno es. Y que nosotros no podemos producir, o sea, esa fe, nosotros así quisiéramos tener una fe innata, no la podemos producir porque esa fe nos la implantó Dios. Sí, eso viene Eso viene de Dios, nuestro Creador, o sea, si yo digo, no, es que la fe yo fui la que me la implanté, o sea, yo creo, yo tengo la fe, no, esa es implantada por el Dios y así nosotros queramos producir. Muchas veces uno le dice a la gente, tenga fe que el Señor va a hacer y la gente no puede porque nosotros no se la podemos llevar y metérsela ahí en el corazón porque esa fe viene implantada por el Señor. Además, mire, me recuerda algo, María del Carmen, porque la palabra de Dios dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. La palabra de Dios dice que no fue que nosotros lo buscamos a Él, fue el que nos buscó a nosotros, o sea, fue el que nos halló, Él fue el que nos puso esa, como decía María del Carmen, esa fe para que nosotros creyéramos en Él. O sea, no podemos decir, es que esta es mi fe y la que yo no, es la fe que Dios ha puesto en mí.
Sí. ¿Sí? Como le dijo un hombre al Señor Jesucristo, el Señor le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Sí. Y el Señor siempre le dice, si crees, pero él dijo, ayúdame a mi incredulidad. O sea, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, como dijo un hombre, aumenta mi fe. ¿Sí? Pero es Dios el que pone ese anhelo de creer, por eso toca es pedirle a Dios. Pedirle a Él. Pero esa fe también debe madurar, ¿no? Así como los niños van creciendo y van madurando día a día, la fe de nosotros también tiene que madurar. Porque muchas veces uno dice, sí, yo tengo fe, pero no la tiene, porque a uno le falta la madurez y la confianza. ¿Sí? La fe tiene que madurar y la maduración, y para madurar también implica qué debemos hacer. O sea, implica cómo debemos conseguir nosotros esa fe en la vida cristiana. Porque, bueno, aquí estaba pensando algo, María del Carmen. ¿Sabe que el enemigo, la fe viene de parte de quién? Pero la fe un De día Dios, no era ¿cierto? madura, ¿cierto? Sí, En no, nosotros pero los la fe cristianos. viene de parte de Dios, De Dios, ¿cierto? sí. Y la incredulidad. Del enemigo. Ujú. O sea que el enemigo pone incredulidad, Sí, pero claro. Dios pone fe, Fe. ¿cierto? O sea, nosotros creemos porque Dios ha puesto, o no creemos porque el enemigo pone, ¿verdad? Y lo que decía María del Carmen ahorita, entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? O sea, ¿cuáles son como las herramientas para madurar? Sí. Sería como la pregunta, o sería como la respuesta, Sí, porque digámoslo así. cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, pues no somos maduros. ¿Sí? Vamos madurando, Poco a así como poco. los niños, vamos cogiendo madurez, ¿sí? Madurez. Vamos afirmando. Vamos afirmándonos. Y no era firme la madurez o sea, uno puede llegar y decir, no, es que yo ya soy pero no es firme, muchas veces no somos firmes en la convicción que tenemos. Y eso es algo importante, María del Carmen. Mire, ¿cuándo nos damos cuenta que nuestra fe no estaba tan firme? Cuando vienen, ¿qué? Las pruebas. Las pruebas, ¿cierto? Las pruebas, porque sí. a veces decimos, la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga, ¿no? Cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, cuando vienen esos momentos difíciles, ¿sí? Es que nuestra fe es sometida, como dice allí en Pedro, es sometida a prueba, porque a veces, como decía María del Carmen, ¿no? Nosotros a veces nos creemos tan fuertes, tan firmes en nuestra fe. Bueno, anteriormente, como decía María del Carmen, cuando no conocíamos de Cristo teníamos una fe, ¿verdad? Sí. La fe natural. Y esa fe nos llevó a muchas cosas de pronto buenas y a otras pues de pronto no muy buenas, porque pues no digo que nos llevó a cosas, sino hablo de la fe como que a veces no tuvimos la suficiente fe para creer en Dios, entonces hicimos cosas que no fueron correctas, digámoslo así. Sí. Pero ahorita en Cristo tenemos esa fe que nos tenemos que empezar, como decía María del Carmen, a madurar. ¿Cómo maduramos en esa fe? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo maduramos en esa fe? Pues nosotros cuando llegamos a la vida cristiana, pues igual somos débiles, ¿sí? Y es normal que seamos débiles, aunque pues yo generalizo, pero pues muchas veces hay gente que no, o sea, maduran pronto, pero de todas maneras Cada cual tiene como su proceso diferente. Somos sí. débiles y llegamos en una inmadurez. Hay personas que es como cuando estamos recién convertidos, ¿no? Hablo de cuando estamos recién en el Evangelio. Ay, perdón. Y somos frágiles. O sea, nuestra fe es muy frágil. Con Sí, cualquier nos cosita cuesta creer en muchas debilita. cosas, ¿no? A veces, por eso digo, viene una situación y usted dice, como que Dios no me oye. Entonces ahí estamos siendo inmaduros. Pablo nos dice que esta fe debe madurar. O sea, en Colosenses Pablo nos habla de la madurez espiritual. Nuestra convicción debe mejorar más y más cada día. O sea, cada día nuestra fe debe crecer. Amén. Y ser fortalecidos día a día. O sea, día a día. ¿Cómo conseguimos la madurez? Fortaleciéndonos día a día. ¿Sí? ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo nos fortalecemos? Así como los niños se fortalecen alimentándose vitaminas, bien, con cosas. Sí. Entonces nosotros también tenemos que buscar nuestras vitaminas espirituales. ¿Y cuáles serían esas vitaminas, por ejemplo? ¿Cuáles serían? Entonces, para poder nosotros estar firmes, estables, sólidos en nuestra convicción, ¿no? Porque es nuestra fe.
el deber de todo creyente para crecer es empezar a buscar cuáles son las maneras como yo me voy a mantener creciendo en mi fortaleciéndome. fe, fortaleciéndome. Sí, afirmándome, porque esa sería como la parte que nosotros necesitamos aprender. Sí, porque habemos muchos cristianos que así como los niños son raquíticos, habemos muchos cristianos, pastora, que llevamos muchos años y estamos raquíticos y debíamos de pensar por qué. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué nosotros no crecemos? ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué nuestra fe no llega más allá? Muchas veces uno se sienta y mira a personas que acaban de conocer al Señor Jesús y están más, o sea, la fe de ellos está más genuina que la de nosotros, que ya llevamos muchos años. Y mire que yo tengo como un pensamiento en cuanto a eso, María del Carmen, y un pensamiento porque lo he vivido, hablo como de una experiencia más, ¿no? Pero mire, ¿cuáles serían las herramientas para crecer, para madurar, verdad? Porque estamos hablando de que necesitamos estar firmes, pero ¿cómo me afirmo? Pues uno, si nosotros no vamos a la palabra, no vamos a crecer. Sí. ¿Sí? Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra. La palabra de Dios, ¿sí? Por eso viene la fe, por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Uno, dos, si nosotros no somos hombres y mujeres que nos estamos arrodillando, tenemos una comunión con Dios, no nos vamos a fortalecer. O sea, la gente quiere crecer, afirmarse en la fe, pero no ir a la fuente que es Cristo, porque dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, si yo pongo mi fe en Cristo, con seguridad voy a crecer. Vamos a crecer. Y otra de las maneras que nosotros también nos da la palabra en el crecimiento es congregándonos. ¿Sí? Porque si yo no me congrego, o sea, la palabra de Dios dice sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces hay muchas herramientas para empezar a crecer, para empezar a afirmarnos en la fe. O sea, la fe no crece porque yo diga creo en Dios únicamente. La fe se empieza a afirmar, como decía Pablo ahí en Colosenses, decía, cuando nosotros no nos apartamos del Evangelio. Así es que empezamos a crecer y a murar. O sea, no es porque nosotros decimos, bueno, sí, como decía María del Carmen al comienzo, al niño se le da alimento, al niño se le dan vitaminas, hay que mirar por qué no está creciendo, hay que mirar por qué se estancó su crecimiento, hay que mirar por qué le dolió la barriga, hay que mirar por qué el niño, hay un alimento que le está haciendo daño, ¿verdad? Nosotros en la vida cristiana tenemos que estar pendientes de qué nos está afectando, como decía María del Carmen ahorita, para nosotros no crecer, para nosotros no madurar. ¿Qué nos está afectando? A veces nos está afectando sencillamente que a veces una mala compañía, ¿cierto? ¿Qué nos afecta también? Una persona que murmura, una persona que critica, una persona que de pronto todo el tiempo está diciendo, está hablando mal de la iglesia. El pastor, creo, el domingo hablaba acerca de eso. Una persona que está hablando mal. Entonces cuando uno está al lado de esas personas, a veces, ¿qué pasa? La vida espiritual de una persona que hace se estanca, no crece. Entonces, por eso necesitamos mirar cuáles son nuestras herramientas para crecer. Y eso es lo que estamos viendo hoy, cómo permanecer fundamentados en esa fe. Bueno, porque pastor, ante todo es el deber del creyente crecer en su fe, en su convicción, en su convicción, ¿no? Eso es lo que nos enseña la Biblia en Hebreos 5, del 11 al 14. Del 11 al 12, ¿sí? Al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenemos necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? Ese es el 12. El 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y el 14 dice,
pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, esto es lo que aquí nos habla el autor de Hebreos. Nos reprende, ¿no, hermanos? Nos reprende porque nosotros ya debíamos de estar, o sea, ya ha pasado mucho tiempo y nosotros ya debemos de estar comiéndonos la comida más durita, ¿no? Más apretadita, y queremos que todavía nos sigan dando teterito, lechecito. Sí, hay gente que eso como se podría mirar aquí en la iglesia, ¿no? La gente que no crece. Sí, o sea, ya pasó el tiempo y nosotros ya habíamos de ser maestros. Ayudar o sea, a otros nosotros a ya crecer. habíamos de ser, o sea, a lo que el Señor nos ha mandado, directamente al ministerio que el Señor nos ha dado, ¿sí? Ya habíamos de estar ejerciendo el ministerio, pero no queremos, tenemos 20 años de estar en el Evangelio y todavía queremos seguir tomando lechecitas, queremos seguir que nos sigan, estar sentaditos ahí en la silla, ¿sí? Entonces, no, aquí en Hebreos nos dicen que no, que ya nosotros ya debemos, o sea, nos están regañando porque el deber de nosotros ya es empezar a ejercer a lo que el Señor nos ha puesto, a lo que nos ha mandado a evangelizar, hacer lo que tenemos que hacer. O sea, ¿sí? digamos María del Carmen, como ese niño que usted decía al comienzo, ¿no? Sí, que toca darle comidita, que toca enseñarlo a caminar, que toca, ¿cierto? Y qué tal que ese niño ya cuando tiene 25 años, entonces todavía tienen que darle comidita, todavía que tienen que darle leche, todavía tienen que enseñarlo a caminar, sí. Entonces uno dice, no, hombre, pero a ver. Perdimos el tiempo. Ya, sí, que todavía. ¿Qué pasó? Sí, tantos años dándole el mismo alimento y no crece este muchacho. Sí, entonces él aquí nos está reprendiendo en hebreo, ¿no? Que tenemos que pararnos y empezar a hacer, o sea, a ejercer para qué estamos puestos nosotros para qué el Señor nos rescató de donde estábamos y nos trajo acá, ¿sí? ¿Para qué nos trajo? Amén. ¿Por qué? Porque debieron de haber crecido. ¿Por qué? Porque nosotros debíamos de haber crecido en nuestra fe y no lo hicimos. O sea, y no lo hicieron. O sea, nos quedamos estancados. Sí, llegamos a un momento que hasta aquí fue. Sí. Porque ese es nuestro deber. O sea, no nos podemos olvidar, hermanos, que ese es el deber de nosotros de crecer. No es quedarnos ahí sentados mejor dicho, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. No, nosotros tenemos que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la perfección y para hacer eso nos toca crecer. ¿Sí? Bueno. Amén. Y vámonos a Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. ¿Sí ve? Que ahí nos vuelve y nos dice Pedro que debemos de crecer, ¿sí? Para que lleguemos a esa perfección. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cómo está su crecimiento espiritual? ¿Cómo vamos creciendo? ¿Cómo estamos avanzando? Sí, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cómo puede ver cada uno su vida si ha tenido un mayor crecimiento? O sea, tenemos que hacernos un examen. ¿Hemos madurado en nuestra fe? Tenemos que hacernos el examen, el análisis, a ver, llevo tantos años en el Evangelio, ¿he crecido o no he crecido? ¿Me he estancado o no me he estancado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa conmigo? Así como los niños se ponen raquíticos, entonces nosotros también podemos estar raquíticas, ¿sí? Y no nos hemos dado cuenta. Entonces, nos estancamos y nos quedamos en los 5 años y de ahí no salimos. Sí, o sea, ya tenemos que ponernos las pilas a ver por qué no estamos creciendo en la fe o cuál es la situación o cuál es lo que estamos viviendo, por qué nos estancamos. Porque hay niños que hacen pataletas a los 5 años y a los 25 siguen haciendo las mismas pataletas. Sí, porque nosotros tenemos que mirar nuestro caminar en la vida cristiana, o sea, cómo estamos caminando, si estamos siendo de edificación para nuestras familias, si estamos siendo ejemplo para nuestras amistades, si estamos dando un buen testimonio, ¿sí? Si ha habido cambios realmente. Si ha habido cambio en mi vida, si he cambiado las actitudes que traje del mundo, si las estoy dejando o no las he dejado, por qué no las he dejado, qué tengo que hacer para dejarlas. Todo eso tenemos que hacer un análisis. Amén. Y debemos de poner en práctica, ¿no? También lo que
lo que vamos aprendiendo día a día, las prédicas. Venimos a la iglesia, sí salimos de la iglesia y practicamos Lo que la estamos palabra escuchando. que escuchamos este día. O sea, sí cogimos esa semana a analizar la palabra y a tratar de hacer lo que la palabra dice, no salirnos del contexto, por decir algo, ¿sí? O sea, tenemos que hacer eso. Sí, porque a veces salimos de aquí muy ungidos y lloramos y levantamos manos y todo, y una exhortación acerca de la palabra, y llegamos a nuestras casas y parece que todo lo que nos dijeron acá, no. Todo se acabó. Cuando, yo traje un ejemplo, ¿no? Cuando vemos un niño de 5 años, que uno le pregunta a la mamá, ¿cuántos años tiene el niño? Y ella le dice unos 5. Y uno lo mira y uno cree que tiene 3. O sea, no ha crecido y uno dice, ¿pero qué? El crecimiento está estancado de ese niño. Entonces, así también nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces vemos niños y preguntamos y pensamos que ese niño es mayor y no, y es menor. O sea, y hay muchas veces también vemos lo contrario. Vemos niños y decimos, ¿cuántos años tiene el niño? 10 y parece que tuviera 16, ¿sí? Entonces, el uno se volvió raquítico y el otro sí se tomó las vitaminas bien y creció. Entonces así tenemos que ser nosotros, que nos tomemos bien las vitaminas. Que la gente nos mire y diga, uy, para que esa sí es una cristiana verdadera. De verdad sí ha cambiado, sí. ha madurado. Sí, porque eso es en el tiempo que nosotros hemos profesado la fe, ¿sí? O sea, nosotros desde que llegamos a la iglesia ya las miradas del mundo están sobre nosotros. El contorno de nosotros siempre está sobre nosotros, a ver si de verdad el evangelio sirve o no sirve, y si nosotros seguimos siendo las mismas personas, con el mismo vocabulario, con los mismos hábitos, actitudes. Sí, con las mismas actitudes, entonces dicen, no, pero eso, ¿para qué uno va por allá si siguen lo mismo? Entonces hay que dar un ejemplo, o sea, tenemos que procurar mostrar que de verdad el Señor nos ha tocado, nos ha cambiado. Y nosotros, pues hermanos, vuelvo y les repito, hay que permanecer fundados en la fe. Ese es el último paso, el segundo paso. Hay que permanecer fundados en la fe. La fe que habla Pablo en Colosenses, que pues ya la miramos, ¿no? No solo se limita, sino que el corazón, el espíritu, pues el Señor, el corazón de nosotros se alimenta por el Espíritu Santo. ¿Sí? El contexto ahí nos dice que la palabra de fe significa, ¿qué significa? Creer. Que debemos de creer, pero ¿creer en qué? Creer en una doctrina verdadera, ¿sí? Porque muchas veces nosotros también no tenemos sanas doctrinas que no nos ayudan. Somos a las engañados. edificaciones, sí. Entonces también tenemos que mirar que la doctrina que nosotros en la que estamos sea verdadera, o sea, que la palabra del Señor cuando la leemos no le cambiemos ni le aumentemos cosas, sino que demos lo que es de verdad. Debemos crecer en el conocimiento doctrinal de la verdad, ¿no? Debemos de crecer siempre en eso. Que era lo que decía Pablo, o sea, Pablo como decía María, ahora al comienzo, Pablo decía que dice, y si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverlos de la esperanza del evangelio. Sí, o sea, no debemos que habéis oído. De que hemos oído. Sí. Dice, el cual se predica en en la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Sí, ministro. Pablo fue ministro de este evangelio y Dios nos quiere hacer ministros nosotros de este mismo evangelio. Sí. Pero el evangelio, como decía María Carmen, de la verdad. De la verdad. En otras palabras, ¿cómo podemos crecer? Cuando estamos fundamentados en la verdad. La primera es cuando estamos fundamentados en la verdad, en una doctrina sana, una sana doctrina. Sí, porque si muchas veces nosotros nos fundamentamos, decimos estamos bien. Yo estoy bien, porque estoy fundamentada bien, pero no. Muchas veces no estamos en una buena doctrina. Entonces, una doctrina de error, por ejemplo. Sí, de creencias raras. Sí, creencias que no son. Y si alguien nos pregunta cómo debemos mejorar, si alguien llegara y le preguntara a usted, pastora, ¿qué debemos hacer para mejorar y crecer y madurar? ¿Cuál sería su respuesta? Yo le diría, escuche la palabra, lea la palabra, medite en la palabra, ore, ¿sí? Sí. Busque las cosas de Dios, porque esa es la forma. Sobre todo leer la palabra, es lo que nos fundamenta. Lo primero que debemos de hacer nosotros sí es estudiar la palabra, ¿sí?
estudiar la palabra, conocer la doctrina cristiana, ¿sí? A medida que vamos leyendo la palabra, vamos conociendo la doctrina. Así nosotros vengamos a un servicio y si a nosotros nos leen un versículo y nos dicen el versículo tal, mucha gente llega a la iglesia y no abre la Biblia, no mira si está o no está lo que el están pastor diciendo nos está al frente, enseñando, sí. ¿sí? Entonces, es bueno que nosotros aprendamos a conocer bien la palabra. ¿Para qué? Para cuando nosotros nos hablen, nosotros ya podemos decir, no, pero en la Biblia no dice eso, sino que dice esto, ¿sí? Pero porque ya conocemos, Sí, tenemos un porque conocimiento, estudiar, a conocer no solamente la palabra, o sea, conocer, si nosotros queremos crecer espiritualmente, debemos conocer, estudiar libros, hay estudios bíblicos, hacer los estudios bíblicos, ¿sí? Y siempre los que basados tienen en la palabra, posibilidad de estudiar, ir a estudiar para crecer más. Hay muchos que han ido y han hecho estudios que en institutos bíblicos, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Solamente no es solo como solamente quedarnos en la palabra de la Biblia, sino también conocer, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, es que el contexto. No, ¿cómo se llama el estudio de la Biblia? O sea, la teología. La teología, o sea, estudiar teología también. Bueno, hay muchas cosas que son para comprenderla, ¿no? Sí, porque queremos ser maestros, entonces para ser maestros también tenemos que estar bien fundamentados. Prepararnos. Sí, prepararnos bien para poder darles un alimento sano a nuestros niños o a nuestros discípulos que tengamos. ¿Sí? Amén. Además que mire, María del Carmen, eso es muy importante. Lo que pasa es que de pronto la gente se queda solamente congregándose. Los domingos se vuelven domingueros. Sí. Y cuando abren la Biblia, el domingo, ¿sí? y muchas veces ni siquiera el domingo, ¿cierto? Porque como decía María del Carmen, muchas veces vienen a la iglesia sin Biblia. Sí. Qué bueno que por lo menos traigamos la Biblia. Pero también hay que darle más tiempo a la palabra de Dios, hay que buscar, hay que profundizar. La palabra de Dios dice que meditemos en ella, ¿sí? Que la escudriñemos, dice la palabra de Dios. Y esa es la manera como crecemos, cuando la escudriñamos y estudiamos y profundizamos. Porque es que la palabra de Dios no se lee por un versículo nomás. No, hay muchas cosas que hay que aprender de la Biblia, hay que aprender los tiempos, hay que aprender el contexto, hay que aprender cuándo fue escrita, hay que aprender a quién se dirigía. O sea, hay muchas cosas que nos ayudarían, como decía María del Carmen, a dar un buen alimento a nuestros hijos, ¿cierto? Sí. A nuestros discípulos, para que crezcan gorditos y crezcan fuertes, robustos, firmes, robustos, sí. Entonces, así crezcamos en ella, procuremos que la doctrina, o sea, que la palabra del Señor nos moldee, que le moldee a cada uno su forma de ser, ¿no? Porque eso también nos ayuda a nosotros a moldear. Eso es parte del crecimiento, ¿no? De pensar más, o sea, nos ayuda a moldear nuestros pensamientos, nos ayuda a creer, nosotros aprendemos a creer en la fe, o sea, ya la fe se vuelve firme. Porque a veces la gente dice, no, yo no voy allá porque es que allá no me dejan hacer esto, no me dejan hacer lo otro, y hay algo que tienen que tener claro la gente, que en la iglesia a nadie se le obliga a hacer o no hacer. Hacer o no hacer. No, es que viene un cambio porque el Espíritu Santo convence las vidas de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando el Espíritu Santo empieza a hacer un trabajo en una persona, la misma persona empieza a dejar cosas que empiezan a ya no ser importantes para su vida porque no son importantes para Dios. Entonces vienen cambios porque dejaron que la palabra de Dios empiece a hacer su trabajo, ¿sí? Entonces qué bueno es, como decía María del Carmen, no nos quedemos únicamente que somos cristianos de silla, pero no queremos avanzar. No queremos crecer. No queremos como llegar a ser maestros, como decía María del Carmen. Y también que creen en tu vida, o sea, en nuestras vidas un entendimiento, sí, lo que decía la pastora ahorita, un entendimiento de la realidad, ¿sí? De la realidad que es Cristo, ¿no? Amén. Porque nosotros muchas veces creemos en un Cristo que no tenemos ni idea quién es. Pero ni lo conocemos, ni sabemos nada. Solo así creceremos en nuestra vida cristiana. Como ¿sí? cuando uno le dice a la gente, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Bueno, pero ¿quién es Dios para usted? ¿Qué dice la Biblia que quién es Dios? No saben nada. Sí, pero eso también es lo que desea Dios, ¿sí? Porque el Señor nos ha traído y Él es lo que más desea, así como un padre y una madre desea que su hijo crezca sano, bonito, así también Dios quiere. Amén. Que nosotros crezcamos. Es el deseo de Dios, sí, señora.
y todo lo que Dios hace con nosotros, todo lo que, el proceso que tenemos en nuestro crecimiento, ¿sí? El Señor lo está haciendo porque Él también quiere que nosotros lleguemos a ser perfectos. Como dice la palabra, a la estatura de Cristo, ¿cierto? De ese varón perfecto. Para Él crearnos a nosotros unos hijos, ¿sí? Porque cuando nosotros llegamos, cuando nosotros estamos, no éramos hijos. Entonces, ahorita que somos sus hijos, entonces Él quiere que nosotros seamos sus hijos, bien, robusticos, bonitos. Amén. ¿Sí? Y una vez que Él nos hace, procura hacernos, Él procura que nosotros crezcamos y busca que crezcamos día a día más en nuestra vida cristiana. O sea, el Señor está ahí. Y por eso Él envió a su Hijo, ¿no? Para hacernos nacer de nuevo, ¿sí? Porque cuando nosotros llegamos al Evangelio, nacemos de nuevo. Somos unas nuevas criaturas, dice la palabra. Amén. Sí, que somos esas nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Empezamos de nuevo con el Señor. Es por medio de las predicaciones, ¿no? Es por medio de su palabra. De escuchar. De nosotros estar atentos a lo que nos enseñan, a lo que leemos. Cristo. Esto lo encontramos en Santiago 1, 18. Santiago 1, 18 dice… Porque la palabra del Señor, pues, es verdad, ¿no? Entonces, por eso tenemos que creer. Dice la palabra del Señor que nosotros somos limpios por la palabra que nos ha hablado. Y que esa palabra es la que nos limpia. La que nos pone… Santiago 1, 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Sí, o sea, la palabra es de verdad, ¿no? Es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ahí nos dice que es el Evangelio de Cristo, o sea, es la verdadera palabra, la que tenemos que profesar, la que tenemos que aprender, estudiar, ¿cómo dice? Bueno, dígalo usted. Ya que tenemos que escudriñar. Escudriñar y meditar, dice. Luego que hace nacernos, Dios procura que crezcamos a la imagen de Cristo, ¿sí? Él procura siempre o sea, el Señor no quiere en ningún momento que nos vamos a dar una vueltecita al mundo y que después vengamos, no, Él quiere que sigamos aquí creciendo, hasta que lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros hemos sido predestinados, o sea, tenemos ese privilegio que somos predestinadas, predestinadas para ser formadas, imagínense. Vamos a ser formadas, o sea, estamos siendo formadas por el mismo Dios. O sea, ya ¿sí? hay un propósito, ya hay un proyecto para nuestras vidas. Que vamos a ser formadas a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Ese es el anhelo del corazón de Dios. Él es el fin, o sea, el Señor Jesucristo es el fin y la meta que nosotros debemos tener en el Evangelio. O sea, de hecho, es de que Él es el alfa y la omega, ¿no? El principio y el fin de todo. De nuestro crecimiento, o sea, Él es el fin y la meta de nuestro crecimiento espiritual. Dice en Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Sí ve? Él nos predestinó a nosotros. Él desde el principio dijo, bueno, gracias, gloria a Dios que somos sus elegidos, amén, sus elegidas, ¿no, hermanos? Bueno, hay un propósito, ¿no? Sí. De que lleguemos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Sí, esa es nuestra meta. Así como dice Romanos. Y en nosotros también. Y nosotros también, la meta de nosotros también es ser como nuestro Señor Jesucristo. Que uno muchas veces escucha, no, es que Él era perfecto, Él era esto, Él era lo otro, nosotros no podemos llegar, pero nosotros sí hemos hecho el intento al menos. O sea, y que la palabra de Dios dice que nosotros no podemos llegar en nuestras fuerzas, pero la palabra del Señor dice que Él nos va perfeccionando día a día. Y cuando nos va perfeccionando, eso duele mucho, ¿sí? Porque tenemos que morir, y ahí es cuando tenemos que empezar a despojarnos, pero Él nos ayuda en este proceso, pero nos va quitando cosas para irnos perfeccionando. No es que nosotros podamos ser perfectos, sino que Él nos va perfeccionando. Dice que la palabra de Dios dice que nos va llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Sí. Amén. En nuestra vida nuestra vida siempre debe estar en esa mira, ¿no? De que nosotros debemos de llegar
a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre tenemos que, esa es la meta, esa es la Pero mira. cómo, bueno, yo quiero hacer un paréntesis ahí, María del Carmen, porque cómo llegamos nosotros a ser como esa persona. Mire, yo he visto gente que dice, yo he visto gente, y por ahí hay un programa que hacen que hacen el doble o algo así, bueno, que lo van perfeccionando para que se vaya pareciendo más. ¿Sí? Es un programa que hay, yo ni me acuerdo cómo se llama, pero que eran como de cantantes y que los van como llevando a que cada día se vayan como pareciendo más y tienen que, entonces ellos ¿qué tienen que hacer? Fijar la mirada y empezar en los detalles y cómo se mueve y cómo canta y cómo hace para cada día para poder imitarlo bien y ser como y la palabra de Dios nos llama que seamos imitadores de Cristo, amén. De Cristo. Entonces, para nosotros poder llegar a ser como la imagen de Él, por eso la palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. Cuando ponemos los ojos en el hombre, perdemos. Sí. Nosotros no podemos pensar, hay gente que es fanática de un cantante o fanática de un actor o fanática, bueno, yo no sé, y entonces eso hacen lo que sea para parecerse cada día más y ponerse la misma ropa y cantar igual y tener los mismos modales y hablar como, o sea, así deberíamos de ser nosotros. Nosotros también deberíamos de ser fanáticos de Cristo. ¿Cierto? Buscar la manera de cómo parecernos cada día más a Él. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Conociéndolo por la palabra del Señor. Palabra. Ahí lo conocemos. Por eso Dios nos dejó el ministerio de la palabra, ¿no? Amén. Para que nosotros, para que por ella aprendamos a llegar a ser como Jesucristo. Amén. Pablo nos dice en Efesios 4:15. Dice 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por eso Dios ha constituido los ministerios. Los ministerios. Para que al usarlos, para cuando los usemos firmemente, podamos, por medio de la fe, porque si no tenemos fe, ¿sí? Por eso el Señor nos dejó los ministerios para que por medio de esos ministerios. ¿Cuáles son esos ministerios? Están aquí en Efesios. En Efesios mismos. Que en Efesios 4, maestro, pastores, por él constituyó maestros, pastores, evangelistas. Y se lo voy a leer aquí en Efesios 4:11 antes de que sigamos para que tengamos esa clareza. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Sí. O sea, Dios puso personas. ¿Para qué? Para ayudarnos en ese crecimiento. Así como el niño, ¿sí? Tiene que tener al lado a su mamá para poder crecer, pero luego viene ¿quién? Nos toca llevarlo al colegio, va a tener maestras en el colegio, ¿cierto? Profesores que le van a enseñar, ¿sí? Lo van a formar para una vida en sociedad, como decía usted, para que vaya creciendo en el conocimiento. Asimismo, Dios nos puso en lugares estratégicos y nos puso personas, o sea, con llamados específicos, como son el pastor, el apóstol, el maestro. Aquí dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. O sea, Dios hizo unos llamados específicos. ¿Para qué? Para que creciéramos. Amén. Para que nos estableciéramos. Sí, y por eso, pues, entonces, como nosotros también comamos y vivamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo para nuestra alimentación espiritual. O sea, tenemos que estar alimentándonos de nuestro Señor Jesús. Amén. Para crecer espiritualmente, lo que sea ahorita la pastora. Para eso Dios dejó la oración también, ¿no? Sí. Sí. Para eso el Señor dejó la oración. Y yo les traje un ejemplo de los apóstoles en Lucas 17:5. Dice Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Bueno, eso fue una petición directa a Cristo para que Él le aumentara la fe, ¿no? Entonces nosotros también cuando oramos tenemos que pedirle al Señor que nos aumente. Así nosotros pensemos que tenemos mucha fe, debemos pedirle al Señor que nos aumente la fe. Porque lo que decíamos ahorita, ¿no? En las pruebas
En las dificultades que nos damos cuenta qué tan cimentados estamos. Estamos, ¿sí? ¿cierto? Entonces, Sí. por eso tenemos que orar y pedirle al Señor que Ellos nos le dijeron aumente al la Señor, fe. y eran los apóstoles, Sí. eran los discípulos, Imagínese. y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. De pronto usted le diga, Señor, afírmame en la fe, Afírmame aumentame la fe, ayúdame a crecer en fe. Tantas cosas que podemos pedirle, pero que nos enseñe, que cada día nos dé a conocer más esa fe genuina en nuestras vidas. Sí, imagínese, ellos sí, lo que decía la pastora, le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que estaban en su deidad de Él, ¿cierto? Y se lo pidieron, imagínese cuánto y más nosotros. Entonces dejemos de pedirle siempre, Señor, aumentanos nuestra fe. Solo cuando estamos fundamentados en las doctrinas cristianas es que podemos crecer, y solo cuando conocemos bien las doctrinas bíblicas, conocemos el error en que podemos haber caído nosotros. Y así lo habla, lo dice en la misma en Efesios, lo que usted está leyendo, entonces, ahí sí le leemos del 11 al 4 15. hasta el 15. Del 11 al 15, vamos a leerlo completo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, a mí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. Solo cuando seguimos la verdad en amor la recibimos, ¿no? Con fe y mansedumbre es que podemos crecer en todo, y crecemos en Cristo Jesús, nuestro varón perfecto. Y esa es la parte importante, María del Carmen, que la gente se someta a ser enseñados por estos ministerios que Dios ha puesto. Y dice la palabra que los constituyó para perfeccionar a la iglesia, a nosotros. ¿Perfeccionarnos en qué? En el conocimiento, para perfeccionarnos en la obra del ministerio. O sea, ¿para qué? Para crecer. Usted está aquí porque usted está haciendo el fruto de ese proceso. Amén. Amén. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificarnos, para hacernos crecer, ¿cierto? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Amén. O sea, todos creyendo en la misma cosa. Y por último, ese es el último. Y por último, hermanos, cuando crezcamos en nuestra fe, alegramos a nuestro Dios. Amén. O sea, el Señor se alegra porque así Él nos quiere, ¿no? Él se alegra de vernos que estamos creciendo. Dice, oye, mi niña Carmen, bueno, yo me pongo yo, ¿no? Porque así como a nosotros nos gusta ver crecer a nuestros hijos, pues a nuestro Dios también le gusta vernos a nosotros. Dice, ay, mire mi niña cómo está madurando, ya está creciendo, ya ha dejado tanta niñada, tanto berrinche, ya ha dejado tanta cosa. ¿Y qué desea Dios de nosotros? Pues que crezcamos a la imagen de su Hijo. Y solo podemos crecer como Cristo si nos alimentamos con su palabra, con sus estatutos, con todo lo que nos traen en su palabra, en el libro negro, dijo un amigo. Amén. y tenemos, pues, ¿cómo dice? Se me fue la palabra. Amén. Bueno. Y para eso tenemos hartos medios, ¿no? O sea, nosotros que crezcamos porque tenemos hartos medios. Nosotros tenemos a nuestra pastora que siempre está dispuesta a aclararnos las dudas, la pastora, o sea, el pastor también cuando necesitamos, que no entendemos, no comprendemos, tenemos quien nos ayude a aclarar nuestras cosas. Y Cristo nos ha dejado que en su palabra que permaneced, que era lo que leíamos en Colosenses, que dice que permanecer, y la mejor manera de hacerlo es estar fundamentados en la verdad, que es Cristo. Amén. O sea, ya sabemos que tenemos que fundamentarnos en la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, hermanas. Pues eso era todo
por hoy, pastor. Amén, gloria a Dios. Bueno, muy linda la palabra de hoy, amén. Mire la importancia de esto de permanecer y permanecer en la fe. Y como decíamos, esta palabra de permanecer en la fe se hace necesaria para nuestras vidas, pero de la manera correcta, ¿no? ¿Cómo? Como decíamos ahora en este tiempo, buscando de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Como decía, Dios dejó personas para que nos ayuden a crecer en esa fe, ¿sí? Alimentarnos, mirar cómo estamos creciendo, si nos estamos enfermando, porque nos estamos enfermando espiritualmente, que es la pereza, que es estamos enfermos porque, como decía, se fue el primer amor, porque ya no hacemos las cosas para el Señor. Bueno, ¿qué está pasando? Y todo esto es un conjunto de cosas para que nosotros crezcamos firmes hasta el fin. Es permanecer hasta el fin, hasta que Cristo venga por su iglesia y nos encuentre firmes para que nos vayamos con Él. Amén. Sí, amén. Yo sé que hay muchas personas que dirán, mi fe se ha debilitado, mi fe ha menguado, ya no soy la misma cuando antes, o no he podido crecer, estoy estancada, o necesito que Dios haga algo que me saque de este hueco donde estoy, que como que no estoy viendo nada. Sí. ¿Sí? Hay muchas batallas así en nuestras vidas, María del Carmen. Yo quiero que hoy oremos por cada persona que hoy se siente como débil en su fe, que siente que en lugar de avanzar ha retrocedido, que siente que no se está perfeccionando en Dios, que ha dejado su primer amor, que tiene, en lugar de tener fe, tiene incredulidad, su vida se ha llenado de dudas, que el enemigo le ha acechado de una manera fuerte y ha menguado, ya no lee la palabra, ya no tiene comunión con Dios. Entonces, quiero que oremos por esas vidas, Sí, amén. amén. María del Carmen, vamos a hacer una oración por ellos. Bueno. Padre maravilloso, Señor, hoy te damos muchas gracias, Señor amado, por este tiempo, Señor, que tú nos has dado, Señor, para estar aquí en tu presencia, Señor, hablando de tu palabra, Señor amado, gracias. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, nos das revelaciones, Señor, de lo que tenemos que hacer, Señor. ¿Cómo podemos, Señor, agradarte a ti, Señor amado? Gracias, Señor Padre Santo. Gracias te damos, Señor Padre maravilloso, y hoy te pedimos, Señor, por estos hermanas, Señor, que se han conectado en este día, Señor amado, que seas tú, Señor, tomando, Señor. Toma el control, Señor, de sus vidas, Señor amado Padre. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, Señor amado, a orar como conviene, Señor. Amén. Padre maravilloso, Espíritu maravilloso de Dios, Padre. Gracias, Señor amado, porque tu palabra, Señor, nos habla de esa fe, Señor, esa fe que es fundamentada en nuestras vidas, Señor amado. Y hoy te pedimos, Padre maravilloso, por cada hermano, aleluya, Señor amado, que ayúdalos, Padre amado, a fundamentar su fe, Señor. Quita todo desánimo, Señor, quita toda distracción del enemigo, Señor amado, para que podamos, Señor Padre maravilloso, Señor, permanecer, Señor amado, en esa fe, Señor, que es por tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Gracias te damos, Señor amado, por mis hermanos, Señor, ayúdalos, Padre, ayúdalos, Señor amado, a que eleven esa oración, Señor, y te pidan esa fe, Señor, pero hoy la pedimos nosotros, Señor, que seas tú, Señor amado Dios, haciendo, Señor, que esa fe crezca en cada uno de nosotros, Señor, que esa fe sea firme, Señor, que sea una fe que nos convenza, Señor amado, de lo que estamos haciendo, Señor, porque tu palabra dice, Señor amado, que tú eres el que nos limpia, Señor, que tú eres el que nos lava, Señor amado Dios, y nosotros lo creemos, Padre maravilloso, Padre misericordioso, Señor, porque por la verdad, Señor, es que estamos, Señor, donde estamos, Señor amado, y queremos, Señor, que esa verdad, Señor, solamente sea por nuestro Señor Jesucristo, Señor amado. Amén. Hoy te pido, Padre maravilloso, Padre misericordioso, Señor, que eleve, Señor, esa fe en nuestra congregación, en cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Señor, aleluya, de los que están conectados, Señor Padre maravilloso, Padre. Que seas tú, Señor amado, haciendo, Señor, que esa fe sea fundamentada, Señor, en sus vidas, Señor amado Padre, para que todo raquitismo que tengan en su corazón, en su vida, Señor, sea echado fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, Señor, tenemos que ser sanos y robustos, Señor, grandes, Señor, Padre maravilloso, porque tú quieres, Señor, que seamos perfectos, Señor, que lleguemos a esa perfección, Señor amado, y hoy, Señor amado, pedimos, Señor Padre maravilloso, que cada una de nosotras empecemos, Señor amado, esa batalla, Señor, de ese crecimiento, Señor, porque es un deber de nosotros como cristianos crecer, Señor amado, crecer día a día, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Y amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, Bueno. gracias María del Carmen. Gracias Amén. a usted, Vamos a pastora. crecer mucho, ¿cierto? Sí, vamos a seguir Nos vamos creciendo. a seguir creciendo Sí, hasta amén. que Cristo venga por su iglesia. Amén. Seguimos trabajando en nuestro crecimiento y en nuestra madurez. Amén. Amén, amén. Ha sido una palabra maravillosa. Espero que, yo sé que Dios ha hablado a su vida, ha hablado a su corazón, nos ha exhortado, nos ha animado también a continuar. Pero también quiero recordarles que mañana jueves también vamos a estar transmitiendo nuestro culto. Pero mañana jueves vamos a tener un servicio especial porque lo vamos a transmitir a las 6 de la tarde. Así de que les invito para que se conecten con nosotros a las 6 de la tarde, mañana jueves, y escuchemos la palabra del Señor. Y también el domingo vamos a estar transmitiendo nuestro culto, el sábado a las 10 de la mañana, y ustedes saben que siempre hay una palabra de bendición para su vida, así es de que no se desconecte, manténgase conectado. Si usted no puede venir aquí a la congregación por alguna situación, igual no vamos a poder estar, ahorita después a partir del lunes no vamos a poder estar otra vez aquí en la congregación porque vamos a estar en una cuarentena. Y el domingo tampoco vamos a poder estar aquí, pero vamos a transmitir, nos vamos a conectar, porque Dios no se detiene. No se detiene. ¿Cierto? Las cosas se pueden detener aquí en la tierra, pero Dios no se detiene, así de que usted en su vida espiritual tampoco se va a detener. Amén. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente. Gracias María del Carmen, Gracias, Dios la bendiga. pastor. Y a ustedes los esperamos mañana 6 de la tarde. Chao, hermanitos.